Imaginemos un campo de batalla de la Alta Edad Media. En las filas marchan caballeros pesadamente armados con el brillo de sus armaduras de placas, y esperan que su costoso blindaje los proteja de cualquier peligro. De repente, sin embargo, una flecha corta surca el aire, y hasta el caballero más fuerte puede desplomarse al suelo, alcanzado por un golpe mortal cuyo dolor quizás ni siquiera sienta. Tal es la ballesta, el arma temida del medievo. Un cronista de la época la describió con estas palabras: irresistible y violento es su disparo. La ballesta es verdaderamente una máquina diabólica. El desdichado alcanzado por su proyectil muere sin siquiera sentir ese golpe. No es de extrañar que en su tiempo la ballesta infundiera terror incluso a los señores nobles en el campo de batalla. La ballesta logró perforar las armaduras de los caballeros y permitió a simples infantes amenazar mortalmente incluso a jinetes de élite. En el medievo, se convirtió en símbolo de innovación militar que alteró las reglas del juego existentes hasta entonces. ¿Por qué entonces los ejércitos que usaban tal arma con éxito finalmente dejaron de usar ballestas? ¿Cómo es posible que algo tan eficaz desapareciera súbitamente de los campos de batalla después de siglos? En este video descubrirán no solo cuándo y cómo la ballesta dominó las guerras europeas, sino principalmente por qué finalmente cayó en el olvido. En un momento revelaremos no solo las razones tecnológicas, sino también las conexiones sociales y culturales, desde las prohibiciones eclesiásticas hasta el advenimiento de la pólvora. Permanezcan con nosotros, porque nos espera la fascinante historia del ascenso y caída de una de las armas más revolucionarias del medievo. La ballesta como arma manual apareció en Europa ya en la antigüedad, pero tras la caída del Imperio Romano casi desapareció. Su renacimiento ocurrió alrededor del siglo X u XI y se extendió rápidamente por todo el continente, probablemente gracias a los contactos a través del Mediterráneo y las cruzadas. En la Alta Edad Media, la ballesta ya pertenecía a las armas de infantería más extendidas y temidas. ¿Por qué? A diferencia del arco clásico, no requería años de entrenamiento ni fuerza física extraordinaria del tirador. Bastaba con tensar la ballesta, aunque en los tipos más fuertes esto no era fácil. La tensión del arco podía superar incluso los 300 kilogramos, y para el tensado era necesario usar un torno o la llamada gafa, colocar la saeta y apretar el gatillo. Incluso un soldado relativamente sin entrenar podía así disparar fácilmente un proyectil que no se quedaba atrás en contundencia respecto al disparo de un arcabuz de la época. Además, la ballesta se podía mantener tensa y preparada para disparar, de modo que el tirador podía apuntar tranquila y precisamente en el momento ideal, a diferencia del arquero, que después del tensado tenía que soltar rápidamente la flecha. Por eso en checo se le decía antes a la ballesta samostril, es decir, arma que dispara sola. Disponibilidad y fuerza. La ballesta hizo accesible el tiro eficaz a amplias capas sociales, mientras que el arco largo inglés solo lo dominaba un arquero bien entrenado, a menudo ejercitado desde la infancia. La ballesta la manejaba en poco tiempo incluso un burgués común o campesino llamado a las armas. El precio de la ballesta era insignificante en comparación con el equipamiento del caballero, mientras que el guerrero noble invertía una fortuna en caballo, armadura y espada. El simple ballestero necesitaba solo su arma, una cuerda de repuesto y suficientes saetas. Según registros históricos, la ballesta se la podía permitir incluso una persona menos adinerada y una insignificante saeta de esta arma podía matar incluso a un rey. De eso da testimonio el conocido caso del rey inglés Ricardo I llamado Corazón de León, que fue herido mortalmente en el año 1199 por un disparo de ballesta durante el asedio del castillo de Chalus. Por ironía del destino, Ricardo no solo fue víctima, sino también gran defensor de las ballestas. Pertenecía a los mejores tiradores de su época y durante las cruzadas confiaba en sus ballesteros. Por ejemplo, durante la marcha hacia Jerusalén en el año 1191, los tiradores de ballesta de Ricardo lograron mantener a raya a los arqueros del sultán Saladino que acosaban constantemente. Las ballestas demostraron así su indispensabilidad incluso en manos de tropas cristianas contra arqueros musulmanes en Oriente.
La eficacia de las ballestas trastornó tanto la relación tradicional de fuerzas que provocó la resistencia de la élite de entonces. El adorno de las batallas hasta entonces había sido el caballero a caballo, personificación del combate honorable cara a cara. Por el contrario, la ballesta permitía a un infante esconderse tras una muralla o escudo pavés y matar al enemigo a decenas de metros de distancia con un solo disparo. Los nobles, por tanto, miraban a menudo a los ballesteros con desprecio. Consideraban su arma vil y deshonrosa. Esta opinión se refleja también en el hecho de que los tiradores de ballesta solían ser reclutados de las clases bajas o del extranjero. Por ejemplo, las unidades pesadamente armadas de ballesteros genoveses servían como mercenarios en muchos ejércitos, y aunque eran valorados por su precisión mortal, las crónicas caballerescas se refieren a ellos con desprecio. La ballesta, sin embargo, no era solo arma de infantes. Ocasionalmente la usaron con éxito también los jinetes. Por ejemplo, el emperador Federico II en el siglo XIII desplegó una unidad de ballesteros montados húngaros como fuerza móvil rápida, que rodeaba al enemigo y lo acribillaba con saetas. El disgusto hacia las ballestas alcanzó su punto culminante en el ámbito eclesiástico. Ya a finales del siglo XI, supuestamente el Papa Urbano II condenó por insistencia de los caballeros el arma cruel que era la ballesta. El decreto más conocido es, sin embargo, la decisión del Segundo Concilio de Letrán del año 1139, que prohibió el uso de ballestas e incluso de arcos en guerras entre cristianos. La Iglesia entonces calificó la ballesta como arma odiada por Dios debido a su inmensa capacidad destructiva. Quien la usara contra otro cristiano debía caer en maldición, excomunión. Esta prohibición fue excepcional. En la historia rara vez se había atribuido tal condena moral a ciertos tipos de armas. ¿Cuál fue el resultado? Paradójicamente, la ballesta sobrevivió a la prohibición sin daño. Resultó que los comandantes nobles quizás maldecían la ballesta en las asambleas, pero en el campo de batalla no tenían intención de renunciar a ella. Cuando llegó la guerra real, la eficacia de las ballestas venció a los escrúpulos morales. Según las crónicas de la época, los ballesteros siguieron formando parte integral de los ejércitos de los siglos XII y XIII y ninguna maldición papal cambió eso. Incluso el emperador alemán Conrado el III, que al principio respetó la prohibición eclesiástica y durante 13 años contuvo a sus soldados, finalmente tuvo que permitir de nuevo las ballestas a sus unidades. De otro modo, quedaría muy rezagado respecto a sus vecinos. En lugar de erradicar las ballestas, la prohibición trajo más bien su difusión aún mayor. En Europa se comenzaron a fabricar y vender ballestas a gran escala. Por ejemplo, en las ciudades italianas e incluso en Praga, funcionaban talleres de ballesteros y gremios que suministraban anualmente al mercado miles de piezas de armas para la nobleza y las milicias urbanas. A pesar de las proclamas sobre la máquina diabólica, la ballesta se convirtió en parte estándar de la guerra. La edad de oro de la ballesta podemos datarla aproximadamente desde el siglo XII al XIV. En esta era el ballestero, en el campo de batalla, valía como rey de los soldados de a pie. Las unidades de infantería armadas con ballestas lograban defender fortificaciones e incluso enfrentar ataques de caballería de caballeros, si estaban protegidas del enfrentamiento directo. A menudo se desplegaban en la conquista de castillos y ciudades. En los asedios, la ballesta se probó excelentemente, porque el tirador podía apuntar pacientemente desde detrás de un refugio y la alta capacidad de penetración de las saetas hería incluso a los defensores tras las almenas. La cadencia más lenta de tiro de la ballesta no importaba tanto, pues los combates de asedio eran cuestión de días y semanas, mientras que en batalla abierta todo transcurre mucho más rápido. Y precisamente aquí comenzaron a mostrarse también los límites de la ballesta. Tan pronto como llegaba el enfrentamiento maniobrero rápido en campo abierto, la ballesta podía meterse en apuros. Lo veremos en el siguiente famoso enfrentamiento, el duelo de ballestas y arcos ingleses. Trasladémonos por un momento al año 1346, al norte de Francia, donde se avecina la batalla de Crécy. Por un lado, el rey inglés Eduardo el III
y sus famosos arqueros con arcos largos ingleses. Por el otro lado, el ejército francés, que confía entre otras cosas en las numerosas filas de ballesteros de Génova. Los franceses creen que una salva de miles de ballestas destrozará las filas enemigas. Los ballesteros tensan sus armas con ayuda de palancas y apoyos, colocan pesadas saetas de acero y esperan la orden de fuego. Contra ellos están las multitudes de arqueros ingleses, que ya se han preparado varias flechas metidas tras las cuerdas en sus arcos, listos para verter sobre el enemigo una lluvia mortal. Comienza a llover. Las cuerdas de los arcos de los ingleses están afortunadamente desenrolladas y guardadas, mientras que las cuerdas de las ballestas se humedecen. En el momento decisivo suena el cuerno, y los tiradores genoveses lanzan la primera ráfaga de saetas. Algunas alcanzan el objetivo y golpean las filas inglesas, pero muchas por la lluvia y la gran distancia caen al suelo inofensivamente. Los arqueros ingleses responden inmediatamente. Sus flechas largas silban por el aire una tras otra. Cada arquero logra disparar 5 a 10 flechas por minuto, mientras que el ballestero apenas 1 o 2. Antes de que los ballesteros genoveses tensen de nuevo sus armas, caen sobre ellos más y más salvas de flechas inglesas. La situación cambia rápidamente a masacre. Los ballesteros, privados de la posibilidad de devolver rápidamente el fuego y sin suficiente cobertura, entran en pánico y se retiran. Los caballeros franceses, indignados por el fracaso de sus mercenarios, supuestamente los matan durante la huida antes de atacar ellos mismos sin rumbo hacia las flechas inglesas. El resultado de la batalla es catástrofe para los franceses y triunfo para los arqueros ingleses. Esta escena dramática mostró claramente una de las desventajas de la ballesta: tiro más lento y dependencia de las condiciones externas. Cuando no hubo tiempo de utilizar cobertura, escudos pavés, que los tiradores genoveses no tenían a mano en Crecy, y cuando las ballestas se humedecieron, los ballesteros sufrieron una derrota aplastante de los arqueros que disparaban rápidamente. La noticia de la batalla de Crecy voló por toda Europa, y muchos comandantes militares se dieron cuenta de que en cierto tipo de enfrentamiento el arco tradicional podía tener ventaja sobre la ballesta. Los ingleses celebraron después con arqueros más victorias en la Guerra de los 100 Años, por ejemplo en Poitiers, 1356, y algunas generaciones después en la batalla de Azincourt, 1415. Lo que confirmó definitivamente el potencial destructivo del tiro masivo con arco. Por cierto, en Inglaterra apostaron a largo plazo por el arco largo. Con entrenamiento regular de tiro con arco desde tierna edad, lograron entrenar tiradores de élite. Los arqueólogos indican que los esqueletos de arqueros ingleses portaban huellas de esfuerzo extremo, columna vertebral curvada y huesos de brazos excesivamente desarrollados, que en número y velocidad de tiro superaron a cualquier unidad de ballesteros. Donde existía una fuerte tradición de tiro con arco, Inglaterra, Gales y por ejemplo también los husitas en Bohemia, que además de ballestas usaban también arcos réflex de tipo oriental, la ballesta fue parcialmente desplazada. Sin embargo, no se puede afirmar que una batalla significara el fin inmediato de la era de las ballestas, ni mucho menos. La ballesta mantuvo su papel en la guerra también después, solo se mostró que no era invencible. En las décadas siguientes de los siglos XIV y XV, las unidades de ballesteros siguen figurando en los ejércitos de la mayoría de países europeos, incluyendo Francia, Italia, estados alemanes o las tierras checas durante las guerras husitas. La táctica adecuada logró compensar las debilidades de la ballesta. Los ballesteros se desplegaban, por ejemplo, de modo que estuvieran protegidos del ataque directo de caballería y del fuego masivo, ya fuera por el terreno, barricada de carros, como los husitas, o grandes paveses clavados en el suelo, delante de los tiradores. Desde estas coberturas, las ballestas demostraron de nuevo su eficacia mortal. En las batallas siguieron cayendo caballeros en números que antes nadie podía imaginar, y las armaduras nobles se volvieron cada vez más pesadas y resistentes, para al menos por un momento resistir los disparos penetrantes de ballestas o arcos. Comenzó una carrera en el armamento, ballestas y arcos más fuertes, versus placas y yelmos más sólidos. A finales del siglo XIV, los caballeros tenían armadura completa de placas de calidad, pero los armeros al mismo tiempo produjeron poderosas ballestas acorazadas con tornos, llamadas también seimi o jakovnice,
no confundir con el arma de fuego, capaces de perforar de nuevo esta armadura. Parecía que el equilibrio entre defensa y ataque se volcaba constantemente de un lado a otro. Pero entonces apareció en escena un nuevo factor que volcó este equilibrio de una vez para siempre. En este video llegamos precisamente ahora al momento clave. En un momento descubrirán cómo la pólvora y las armas de fuego terminaron gradualmente con el dominio de arcos y ballestas en el campo de batalla. A finales del medievo entró en la guerra europea la pólvora y con ella las primeras armas de fuego. Ya en el siglo XIV aparecieron primitivas culebrinas manuales y los primeros cañones. En el siglo XV las siguieron arcabuces y mosquetes con llaves de mecha. Al principio se trataba de una novedad técnica con muchos defectos. Las armas de fuego de entonces eran pesadas, se cargaban laboriosamente y al disparar producían un estruendo ensordecedor y nubes de humo, sin garantizar un impacto preciso. En combate cercano, además, necesitaban protección contra la caballería. El tirador con arcabuz cargando era presa fácil para el caballero con espada desenvainada, si no tenía a su lado una unidad de piqueros para defensa. No es de extrañar que la ballesta al principio resistiera bastante exitosamente la competencia con las armas de fuego. Muchos comandantes en el siglo XV consideraban las armas de fuego tempranas más bien como complemento del arsenal, algo como tubos ruidosos para asustar al enemigo o romper la formación, mientras que el trabajo principal en el campo de batalla lo seguían haciendo espadas, lanzas y ballestas. El cambio absolutamente fundamental ocurrió sin embargo tan pronto como las armas de fuego comenzaron a perfeccionarse. Los arcabuces alrededor del año 1500 experimentaron mejoras, se añadió apoyo para el hombro, culata, similar a la ballesta, se introdujo el mecanismo de gatillo, llave de mecha y gradualmente se aligeró y adelgazó el cañón. De repente había un fusil que se podía llevar y apuntar relativamente fácil, y que con una mecha encendida disparaba prácticamente del mismo modo que el ballestero apretaba el gatillo. Por cierto, muchos de los primeros arcabuces parecían ballestas reconvertidas en escopetas. Adoptaron de ella la culata y la forma general. Tan pronto como las armas de fuego de este tipo se desplegaron en mayor número, comenzaron a mostrarse sus ventajas sobre las ballestas. Aunque el disparo individual del arcabuz no fuera siempre tan preciso, la bala lanzada por la explosión de pólvora tenía enorme capacidad de penetración. El proyectil de plomo lograba desde muy cerca perforar incluso la mejor armadura de placas, similar a la saeta de la ballesta más fuerte, y además causaba heridas extensas por el impacto aplastante. Desde el punto de vista de energía cinética, pronto la bala tuvo ventaja, y más aún, las armas de fuego no necesitaban fuerza para el tensado ni tornos complicados. Bastaba echar pólvora, apretar, encender la mecha y ¡pum! Listo. El tirador de arcabuz no tenía que ser un tipo fornido. El fusil tensaba solo. Donde la ballesta dependía de músculos humanos, aunque apoyados por palanca o torno, el arcabuz dependía de la fuerza química de la pólvora. Gracias a eso, era más simple encontrar y entrenar tiradores. La condición física dejó de importar. ¿Qué importaba que el arcabucero lograra como mucho un disparo por minuto y después medio minuto cargando? Eso no era mucho menos que el ballestero pesado con torno, y principalmente se podía compensar mucho con el número de tiradores y coordinación. El efecto psicológico de las nuevas armas también fue significativo. Imaginemos la escena. Caballeros acostumbrados al silbido de las flechas, de repente oyen estruendos ensordecedores, ven destellos y huelen humo de pólvora. Los caballos se espantan, las formaciones se rompen. Aunque la bala fallara, el miedo a lo desconocido actuaba destructivamente sobre la moral. Ya las guerras suscitas en Bohemia, principios del siglo XV, mostraron qué eficaz podía ser la combinación de barricada de carros y armas de fuego contra la caballería feudal. Los husitas, como unos de los primeros, desplegaron masivamente fusiles y los llamados obuses, cañones ligeros, que combinaron con ballestas probadas en sus barricadas de carros. Sus oponentes, cruzados pesadamente armados, a menudo caían antes de llegar siquiera al alcance de sus espadas. Similarmente, los otomanos durante los combates en el sureste de Europa en el siglo XV utilizaron arcabuces contra la caballería húngara. Tales experiencias comenzaron a extenderse. En la segunda mitad del siglo XV, los ejércitos avanzados ya formaban unidades mixtas,
junto a lanceros y ballesteros, aparecen los primeros arcabuceros. Por ejemplo, la famosa Compañía Negra del rey Matías Corvino en Hungría, actual Hungría, tenía a finales del siglo XV supuestamente hasta un cuarto de soldados armados con armas de fuego. Similarmente en Europa Occidental, alrededor del año 1500, los tiradores con arcabuces formaban aproximadamente un décimo de la infantería. Esto puede parecer poco, pero es una cifra sorprendente, si consideramos que medio siglo antes, tales armas eran mera curiosidad. La tecnología de armas de fuego se perfeccionaba rápidamente y se volvía cada vez más barata y accesible. Y tan pronto como los comandantes militares descubrieron cómo manejarlas tácticamente, el destino de las ballestas comenzó a cumplirse. La innovación clave a principios del siglo XVI fue la introducción del fuego de salva coordinado. Las unidades españolas y alemanas desarrollaron gradualmente la manera de disparar arcabuces continuamente en filas. La fila delantera dispara, se retira atrás a cargar, mientras tanto dispara la siguiente fila, etc. Estas salvas rotatorias, posteriormente perfeccionadas por Mauricio de Orange en los Países Bajos, permitieron que el enemigo estuviera bajo una granizada incesante de balas. Algo así no lo lograba ningún arco ni ballesta, donde el tirador siempre después del disparo tenía que cargar o tensar largo tiempo. Aunque se turnaran, el tiempo no era comparable con los mosquetes que disparaban. Alrededor del año 1550 ocurrió así el cambio en los ejércitos europeos avanzados. Casi toda formación de infantería ahora incluía unidades de piqueros, lanceros y tiradores con arcabuces o mosquetes, a lo que se comenzó a llamar táctica de pica y tiro, pike and shot. Por ejemplo, el tercio español, formaciones combatientes famosas del siglo XVI, combinaba lanzas largas contra caballería y armas de fuego para apoyo de fuego. Y notemos qué falta en esta disposición: el ballestero. Para tener una idea de qué tan rápido cambió la situación, alrededor del año 1420, en un ejército europeo típico, servirían cientos de ballesteros y solo un puñado de fusiles, mientras que 100 años después, en el año 1520, ya las filas bordeaban cientos de arcabuceros y buscarían ballestas en vano. Durante la primera mitad del siglo XVI se mostró definitivamente que las armas de fuego daban a los ejércitos ventaja decisiva. Disparar con ballesta de repente dejó de ser tan atractivo cuando el oponente disponía de arcabuces ruidosos, pero mortales, capaces de perforar cualquier armadura. Las ballestas comenzaron a ser percibidas como tecnología obsoleta. Aún en las primeras décadas del siglo XVI, muchos ejércitos formalmente tenían ballesteros, pero su número declinaba. A menudo ocurría simple rearmamento. Las unidades de ballesteros eran equipadas con arcabuces, y los tiradores originales se reentrenaban en el nuevo tipo de arma. Por ejemplo, en el año 1525, en la batalla de Pavía, famoso enfrentamiento donde los imperiales con armas de fuego aplastaron a la caballería francesa y capturaron al rey Francisco Perpignan. Ya jugaron el papel principal los arcabuceros, no las ballestas. Los caballeros franceses allí cayeron bajo las balas de tiradores españoles. Lo mismo antes lo lograban las saetas de ballestas, pero de las ballestas más lentas nadie habría logrado tal devastación en tan poco tiempo. La nueva época exigía nuevo tempo de combate. Hay que mencionar también las razones económicas y logísticas del retroceso de la ballesta. La ballesta de acero fuerte era un mecanismo bastante complejo. Combinaba arco de madera o metal, cuerda de fibras resistentes, mecanismo de gatillo, la llamada nuez, y a menudo además torno tensor o sistema de palanca. La producción de ballesta de calidad requería artesanos hábiles y buenos materiales, y su mantenimiento no era trivial. La cuerda había que encerarla, protegerla de la humedad. El arco podía agrietarse. Por el contrario, el arcabuz, aunque también necesitaba herrero para la producción del cañón y cerrajero para la llave, gradualmente se podía fabricar en series mayores y estandarizado. Las balas para armas de fuego se podían fundir barato de plomo, mientras que las saetas para ballesta requerían más trabajo en la producción, astil de madera, plumas, punta de metal. También el transporte de munición jugó un papel.
Un saco de pólvora y un puñado de balas de plomo proporcionaban al soldado muchos más disparos que un carcaj de saetas voluminosas. La industria armamentística del temprano período moderno se enfocó por tanto en armas de fuego. Estas se convirtieron en tecnología estratégica en la que los soberanos invertían, fundaban nuevas armerías y polvorines. Las ballestas quedaron al margen del interés. Alrededor del año 1550, ya en la Europa continental, difícilmente encontramos una batalla mayor donde se enfrentaran unidades de ballesteros. Los manuales y doctrinas militares de la época aún mencionan la ballesta, pero más bien como complemento o solución extrema donde no hay pólvora disponible. Por ejemplo, en las expediciones de ultramar a América, a principios del siglo XVI, los españoles al principio también llevaban ballestas, porque en las selvas lluviosas de América Central la pólvora era propensa a humedecerse, pero tan pronto como la situación lo permitía, las reemplazaban con arcabuces. Hernán Cortés tenía durante la conquista de México, 1519 a 1521, en las unidades aún varios ballesteros, pero unas décadas después, los tercios españoles en Europa ya no usaban ballestas en absoluto. En países como Inglaterra, que tradicionalmente dependían de arcos, el arco sobrevivió algo más que la ballesta. Las leyes inglesas incluso hasta mediados del siglo XVI exigían a los hombres entrenamiento regular de tiro con arco. La práctica, sin embargo, mostró que incluso los arqueros más fuertes eran indefensos contra mosqueteros modernos. El último gran duelo de tiro con uso de arcos y ballestas se desarrolló en algún momento de mediados del siglo XVI. Desde entonces dominan los campos de batalla definitivamente las armas de fuego. Los mosquetes y pistolas, cada vez más perfectos en el siglo XVII, causaron entonces que incluso la armadura pesada de caballero se volviera innecesaria. Ninguna armadura ya resistía al proyectil volando del cañón. Paradójicamente así, las armas de pólvora lograron lo que la ballesta sola no pudo, poner fin a la era de caballeros en armadura. La ballesta jugó aquí el papel de pionera. Mostró que no había élites intocables y que un arma en mano de un infante común podía vencer incluso a un noble acorazado. Solo la pólvora lo llevó al final y desplazó no solo a los caballeros, sino a la propia ballesta. Sin embargo, el fin completo de la ballesta no ocurrió de la noche a la mañana. Aún durante el siglo XVI encontramos menciones del uso limitado de ballestas en algunos conflictos menores o situaciones especiales, por ejemplo, en la defensa de costas contra piratas o en guarniciones de fortalezas lejanas. Las ballestas se mantuvieron algo más tiempo, especialmente si había escasez de pólvora. Existen registros de que, a finales del siglo XVI, algunos tiradores en la costa atlántica usaban ballestas para bombardear barcos enemigos silenciosamente por la noche. Incluso en el año 1589, supuestamente en el marco de la Armada inglesa, un ballestero mató al marido de la famosa heroína española María Pita durante la defensa de la ciudad de La Coruña, muestra de que el ballestero podía aparecer incluso en época cuando los cañones ya tronaban desde hacía tiempo. Pero esos fueron más bien los últimos disparos del pasado. Ya en el siglo XVII prácticamente no nos encontramos con la ballesta en ejércitos regulares. Solo excepcionalmente apareció aún después. Se cuenta, por ejemplo, que durante las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX, algunas milicias españolas en la costa usaban ballestas para bombardeo silencioso, porque no necesitaban pólvora y no se delataban con destello. Se trataba, sin embargo, más bien de intento desesperado en la necesidad. En las grandes batallas del siglo XVII ya no encontramos ballestas en absoluto. De la antigua reina de las armas de tiro, se convirtió en curiosidad obsoleta. Sin embargo, la ballesta no desapareció completamente. Caza y deporte. Esas fueron las áreas donde la ballesta sobrevivió siglos más. Los nobles en el temprano período moderno siguieron usando gustosamente ballestas en la caza de animales, porque su disparo no producía sonido fuerte y no espantaba tanto el bosque circundante. Con ballestas también se disparaba al blanco en festividades burguesas y competencias. Por cierto, ya desde el medievo existían hermandades y gremios de tiro que organizaban competencias de tiro con ballesta para diversión. La ballesta así siguió viviendo en la esfera civil, aunque desapareció del campo de batalla. La historia de la ballesta nos muestra cómo se desarrolla la técnica militar en ciclos de innovación.
El arma que en el siglo XII o XIII era novedad revolucionaria y causaba terror, unos siglos después se volvió superada. Los ejércitos medievales dejaron de usar ballestas porque aparecieron medios aún más eficaces, las armas de fuego, y revoluciones similares en la guerra continuaron. Los mosquetes los reemplazaron las ametralladoras, la caballería la reemplazaron los tanques. Hoy quizás las armas de fuego clásicas algún día las reemplacen sistemas láser o electromagnéticos. La historia de la ballesta es, por tanto, parte de la historia más amplia sobre cómo el progreso tecnológico cambia las reglas del combate. La ballesta también trajo a la guerra cierta democratización. Por primera vez un soldado simple pudo a distancia derribar a un poderoso caballero, lo que socavó el viejo orden feudal y el prestigio de la caballería pesada. Contribuyó a que en las guerras comenzara a dominar la disciplina y la tecnología, no solo la valentía personal de las élites. Por cierto, la Iglesia, que en el siglo XII prohibía las ballestas como armas inhumanas, ya no impuso ninguna prohibición similar a las armas de fuego. Contra el progreso en forma de mosquetes y cañones, ya ni las bulas papales pudieron hacer nada. Es interesante que muchos elementos de la ballesta sobrevivieron hasta hoy en las armas de fuego modernas. Cuando hoy toman en la mano un fusil, lo sostienen muy similarmente a como el ballestero sostenía su ballesta hace 500 años, apoyado en el hombro, apuntando a través de la mira al objetivo y con el dedo índice apretando el gatillo. Por cierto, la ballesta lo introdujo como primera entre las armas manuales. En cierto sentido, así la ballesta preparó el camino a su sucesor, el arma de fuego. Nos enseñó el concepto de culata, puntería y gatillo, y sorprendentemente, la ballesta aparece en sus diversas formas, incluso en la guerra moderna, aunque marginalmente. Por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, en los años 60 del siglo XX, los montañeses locales del grupo Montagnard usaban ballestas tradicionales de caza para combate silencioso en la jungla. Los miembros estadounidenses de unidades especiales, combatiendo a su lado, quedaron entonces asombrados de qué tan silenciosa y eficazmente podían funcionar estas armas simples, donde un disparo de fusil delataría la posición. Supuestamente eso también inspiró al ejército estadounidense a experimentos con despliegue de ballestas modernas para operaciones especiales, por ejemplo, para eliminación silenciosa de guardias, corte de cuerdas, o lanzamiento de cuerdas de rescate. También en otros ejércitos, chino, ocasionalmente aparecieron ballestas modernas en el equipamiento de fuerzas especiales. Por ejemplo, las unidades rusas Spetsnaz probaron ballestas plegables en algunas misiones donde se necesita ocultamiento absoluto. Incluso algunas unidades policiales especializadas utilizan ballestas, por ejemplo, para disparar dardos tranquilizantes, tender cuerdas o disparar redes en situaciones donde el uso de arma de fuego sería demasiado arriesgado. Se trata, sin embargo, de casos muy limitados y excepcionales. Las armas de fuego siguen siendo el rey del campo de batalla por ahora, pero el desarrollo continúa, y algún día quizás las reemplacen armas hasta ahora inimaginables. En conclusión, podemos decir que la ballesta cambió el mundo de las guerras medievales, y después fue barrida por el cambio del mundo. Su fin en los campos de batalla nos enseña que ningún arma permanece para siempre insuperable. Seguramente ya han visto una ballesta vieja en la exposición de un castillo o museo. Precisamente estos testigos mudos nos recuerdan la época cuando las ballestas dominaban el campo de batalla. Quizás entonces, algún día las armas modernas de hoy tengan el mismo destino que la ballesta, y las futuras generaciones las releguen a museos gracias a tecnologías con las que ahora solo soñamos. Gracias por haber visto el video hasta el final. Si les gustó, por favor denle like y no olviden compartirlo con sus amigos. Me alegraré cuando se unan a mí de nuevo la próxima vez en otro video. Hasta la vista.